Corría el año 1327, cuando los muros del castillo de Berkeley, en Inglaterra, fueron testigos de un suceso tan espantoso que incluso hoy muchos historiadores siguen debatiendo si se trató de una venganza personal, un acto de justicia o una muestra extrema de crueldad humana. Eduardo II, rey de Inglaterra, yacía en una celda húmeda y nauseabunda, lejos de la grandeza y los lujos que una vez lo rodearon, aguardando un destino que ningún soberano debería enfrentar jamás. Se cuenta que aquella noche de septiembre, sus gritos retumbaron entre las piedras antiguas del castillo, helando la sangre de los guardias y obligando incluso a los más endurecidos a apartar la vista con horror. Pero, ¿cómo pudo un monarca, ungido por la gracia divina y descendiente de gloriosos conquistadores, terminar de un modo tan miserable? La respuesta se encuentra en las decisiones que tomó, en los afectos que eligió cultivar y en la manera en que escandalizó a su propia corte. Eduardo no fue simplemente un rey débil o torpe. Fue un hombre que desafió las normas más rígidas de su tiempo, con una sinceridad tan peligrosa que acabó sellando su destino con sus propias manos. Su historia es un relato de poder, deseo, traición y un final tan atroz que parece arrancado de las páginas más oscuras de la historia universal. ¿Qué llevó a este monarca a morir de la forma más humillante imaginable? ¿Realmente merecía una crueldad semejante? Antes de adentrarnos en los detalles de esta trágica historia, te invito a suscribirte al canal para no perderte ningún relato histórico que desafíe lo que creías saber. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos escuchas y qué hora es allá? Participa y construyamos juntos esta comunidad de historia viva. Eduardo II nació en 1284, como cuarto hijo del temible Eduardo I, conocido como el Martillo de Escocia, un monarca guerrero que conquistó territorios y se ganó respeto a través de la fuerza y la estrategia. Nadie esperaba que aquel muchacho rubio, de ojos claros y semblante apacible, llegara algún día a portar la corona. Al fin y al cabo, tenía 3 hermanos mayores en la línea sucesoria. Sin embargo, la muerte, esa vieja aliada de los palacios medievales, fue arrebatándolos uno a uno, y de pronto el joven Eduardo se encontró como heredero del trono más poderoso de Europa. Desde temprana edad resultó evidente que no había heredado el carácter feroz ni el espíritu bélico de su padre. Mientras Eduardo I dedicaba sus días a entrenar soldados y planear campañas militares, el joven príncipe prefería pasar su tiempo entre músicos, artesanos y sirvientes. No era cobardía, sino simplemente una falta total de interés por la conquista o la guerra, una carencia de esa ambición que corría por la sangre de su linaje. Disfrutaba de los placeres sencillos, cavar zanjas junto a los trabajadores, remar en los estanques, asistir a representaciones teatrales o conversar con la servidumbre. Para la nobleza, aquello resultaba profundamente inapropiado, incluso vergonzoso. Un príncipe debía dominar el arte de la guerra, estudiar estrategia, forjar alianzas mediante torneos y demostraciones de fuerza. Eduardo, en cambio, parecía inclinado hacia todo lo contrario, y esa diferencia empezó a abrir una brecha entre él y las expectativas que el reino tenía sobre sus hombros. Su padre lo notó y trató de endurecerlo por la fuerza, pero cuanto más lo presionaba, más se refugiaba el joven en sus propios intereses. Era como intentar transformar el agua en piedra, un esfuerzo tan inútil como frustrante. Cuando Eduardo I murió en 1307, su hijo de apenas 23 años heredó un reino que esperaba de él grandeza y solo hallaría decepción. En los primeros meses de su reinado, quedó claro que Eduardo II
no tenía el menor deseo de continuar las guerras escocesas que habían obsesionado a su padre. Las campañas se abandonaron o se llevaron a cabo con resultados lamentables. Los nobles comenzaron a murmurar y la corte lo observaba con creciente desconfianza, pues el nuevo rey parecía más interesado en complacer a sus favoritos que en buscar la gloria de Inglaterra. Así surgió el primer gran escándalo de su reinado, protagonizado por un hombre llamado Piers Gaveston. Gaveston era un caballero gascón, hijo de un noble menor que había servido fielmente a Eduardo I y que había sido asignado como compañero y mentor del joven príncipe. Sin embargo, la relación entre Eduardo y Gaveston pronto superó cualquier límite aceptable entre señor y servidor, entre rey y súbdito. Eran inseparables, lo compartían todo, y el rey no se molestaba en ocultar el afecto que sentía por él. Concedió a Gaveston tierras, títulos y riquezas con una generosidad que dejó boquiabierta a la nobleza. Peor aún, Eduardo parecía escuchar únicamente los consejos de su amigo, ignorando deliberadamente a los varones más influyentes y a los consejeros del reino. Gaveston, por su parte, hacía poco por apaciguar los ánimos. Era arrogante, sarcástico y se divertía humillando a los nobles con apodos ofensivos y bromas crueles. Apodaba al conde de Lancaster como el actor, al conde de Warwick como el cerdo negro, y se reía abiertamente en sus rostros. Imaginen la humillación de aquellos hombres poderosos, acostumbrados a recibir reverencia, siendo ridiculizados por un extranjero que solo gozaba de influencia porque el rey parecía completamente obsesionado con él. La relación entre Eduardo y Gaveston alimentó rumores que se extendieron por toda Europa. ¿Fueron amantes? Jamás lo sabremos con certeza, aunque la evidencia sugiere que sí. Los cronistas de la época empleaban un lenguaje velado para describir su relación, hablando de afectos impropios, vínculos carnales y un cariño que superaba los límites de la amistad. En una era en la que la sodomía se consideraba un pecado capital, castigado con la muerte, semejantes acusaciones eran devastadoras. Pero a Eduardo, aparentemente, no le importaba en absoluto. Tras la muerte de su padre, una de las primeras decisiones de Eduardo fue traer de regreso a Gaveston del exilio, a donde su progenitor lo había enviado con la intención de separarlos. Y no solo lo recuperó, sino que lo colmó de distinciones exageradas. Le concedió el condado de Cornwallis, uno de los títulos más prestigiosos del reino, reservado tradicionalmente para miembros de la familia real. Además, lo unió por matrimonio con su sobrina, Margarita de Clare, vinculando a Gaveston directamente con el linaje de la corona. Durante la ceremonia de coronación, el rey dedicó más tiempo y atención a Gaveston que a su esposa, Isabel de Francia, la joven princesa con la que se había casado por conveniencia política. Isabel, apenas una adolescente en aquel momento, observaba todo aquello con una mezcla de desconcierto y humillación creciente. Su padre, Felipe IV, de Francia el Hermoso, uno de los monarcas más poderosos de la cristiandad, había enviado a su hija para fortalecer una alianza, y ahora contemplaba cómo era públicamente ignorada en favor de un favorito masculino. Las joyas que Felipe había ofrecido como dote, Eduardo se las entregó a Gaveston. Incluso los aposentos destinados a la reina fueron ocupados por él. Aquello fue una afrenta tan grande que no quedaría sin respuesta. Los nobles ingleses no pudieron soportarlo más. Su paciencia, ya desgastada por la ineptitud militar del rey y la insolencia de Gaveston, finalmente llegó a su límite. Encabezados por Tomás de Lancaster, primo del rey, y el conde de Warwick, el mismo al que Gaveston había apodado el cerdo negro,
Los varones se unieron para presentar un ultimátum. O Eduardo desterraba a Gaveston de manera permanente, o el reino se vería envuelto en una guerra civil. Sin salida, Eduardo se vio obligado a ceder. En 1308 envió a Gaveston a Irlanda, aunque el exilio apenas duró unos meses. El rey no podía vivir separado de su favorito, y lo trajo de vuelta en cuanto creyó que la tensión había disminuido. Fue un error que le costaría caro. Los nobles, indignados por lo que consideraron una burla a su autoridad, tomaron las armas. Gaveston fue perseguido sin descanso, capturado cerca de Scarborough en 1312 y ejecutado sumariamente por los hombres de Warwick. Se dice que lo asesinaron en un campo cercano a la ciudad, atravesándolo con sus espadas, mientras Eduardo se encontraba a muchos kilómetros de distancia, impotente para salvarlo. Cuando la noticia llegó al rey, éste se derrumbó por completo. Lloró durante días, negándose a comer, dormir o ejercer su gobierno. Su dolor fue el de alguien que había perdido a su compañero más íntimo, no el de un soberano que lamentaba la muerte de un vasallo. En ese momento de desesperación absoluta, Eduardo juró vengarse de todos los implicados en la muerte de Gaveston. Pero la venganza requería fuerza, y fuerza era precisamente lo que Eduardo no poseía. Los años siguientes fueron un período de caos y declive. Intentó gobernar, pero sin Gaveston parecía perdido, sin rumbo, como un barco a la deriva. Las campañas en Escocia se convirtieron en desastres continuos, culminando en la humillante derrota de Bannockburn en 1314, donde el ejército inglés fue aniquilado por las fuerzas de Roberto I de Escocia. Aquella fue una de las peores derrotas en la historia militar de Inglaterra, y toda la responsabilidad recayó sobre los hombros del monarca. Su reputación, ya debilitada, terminó por derrumbarse por completo. La nobleza lo despreciaba abiertamente. El pueblo ya no lo ridiculizaba solo en tabernas y canciones. Ahora lo despreciaba sin disimulo. Incluso la Iglesia comenzó a poner en duda su legitimidad y autoridad. Desesperado por estabilidad y apoyo, Eduardo buscaba a alguien que pudiera ayudarle a enfrentar las traiciones y los peligros de la política medieval. Fue entonces cuando apareció un nuevo favorito, un hombre que captaría toda su atención y afecto, superando incluso a Gaveston. Su nombre era Hugo Despenser el Joven, y resultaría aún más ambicioso, cruel y codicioso que su predecesor. Hijo de un noble de buena posición, Despenser poseía una ambición sin límites. A diferencia de Gaveston, que al menos tenía cierto encanto, Despenser era calculador y frío, un verdadero depredador político que percibió en Eduardo una oportunidad perfecta. Comprendió que el rey seguía profundamente afectado por la pérdida de su anterior favorito, emocionalmente frágil y necesitado de afecto. Así que se acercó con cautela, ofreciéndole lo que Eduardo más anhelaba: lealtad, compañía y posiblemente algo más íntimo. La relación entre ambos siguió el mismo patrón que la anterior. Eduardo se aferró a Despenser con una devoción casi enfermiza, elevándolo rápidamente a posiciones de poder desmesuradas. Le otorgó tierras confiscadas a otros nobles, títulos, castillos y riquezas inimaginables. Despenser se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Inglaterra, solo por debajo del propio rey, controlando vastas tierras en Gales y ejerciendo una influencia directa sobre todas las decisiones reales. Pero, a diferencia de Gaveston, que era abiertamente arrogante, Despenser actuaba con astucia y manipulación. Aprovechó su influencia para destruir enemigos, apropiarse de propiedades ajenas y construir su propio imperio personal a costa del reino. Y Eduardo lo permitió, cegado por el afecto que sentía hacia él. La nobleza inglesa presenciaba todo con creciente horror.
era como ver la misma tragedia representarse de nuevo, solo que esta vez aún más terrible. Al menos con Gaveston había existido una lealtad sincera, un afecto auténtico que iba más allá del poder. Con Despenser, en cambio, era evidente para todos que solo estaba utilizando a Eduardo, manipulándolo para su propio beneficio y ambición personal. Los nobles, encabezados nuevamente por Lancaster junto a otros varones influyentes, formaron una coalición llamada Los Ordenadores, cuyo objetivo principal era limitar la autoridad real y librarse definitivamente de Despenser. Exigieron su destierro, tal como había ocurrido antes con Gaveston, y una vez más, Eduardo cedió, enviando a Despenser al exilio en 1321. Pero, al igual que en el pasado, el rey no soportó la separación por mucho tiempo. Esta vez, sin embargo, no se conformó con traerlo de vuelta en silencio. Decidió luchar. Por primera vez en todo su reinado, Eduardo mostró una determinación que recordaba a la de su padre. Reunió un ejército de hombres leales y marchó contra los nobles rebeldes. Contra todo pronóstico, salió victorioso. Lancaster fue capturado y ejecutado públicamente por traición en 1322, decapitado ante la multitud como si fuera un criminal común. Otros señores perecieron en combate o huyeron al exilio. Eduardo logró finalmente consolidar su dominio absoluto sobre el reino, y Despenser regresó triunfante, con más poder que nunca. Sin embargo, aquella victoria tuvo un precio devastador. Aunque Eduardo derrotó militarmente a los rebeldes, perdió por completo el apoyo moral del país. Ya no era visto únicamente como un monarca débil o inepto, sino como un tirano dispuesto a sacrificar el bienestar de Inglaterra por proteger a su favorito corrupto. Y lo peor de todo fue que su relación con la reina Isabel quedó destruida. Isabel de Francia, que durante años había soportado humillaciones en silencio, ahora estaba totalmente apartada de la vida real. Despenser, con el respaldo total del rey, se había apropiado de sus tierras, controlaba sus finanzas y vigilaba cada uno de sus movimientos. Isabel seguía siendo reina solo en apariencia. En la práctica, era prisionera dentro de su propio palacio. Pero ella era hija del rey de Francia, una mujer orgullosa, astuta y furiosa. Comenzó a planear su venganza con paciencia y frialdad, esperando el momento adecuado para actuar. Porque Isabel había aprendido una lección valiosa observando a su marido durante años. El poder no se mide en fuerza bruta, sino en la habilidad de tejer alianzas, esperar el instante oportuno y atacar sin aviso. Y en eso, ella superaría con creces a Eduardo. La ocasión perfecta llegó en 1325. En una decisión que muchos calificaron como una de las más absurdas de su vida, Eduardo envió a Isabel a la Francia para negociar una disputa territorial con su hermano, el rey Carlos IV. Ella aceptó la misión, pero jamás regresó. Apenas pisó suelo francés, Isabel comenzó a rodearse de exiliados ingleses, entre ellos Roger Mortimer, un varón que había huido tras la derrota de 1322. Mortimer era todo lo que Eduardo no: valiente, viril, despiadado cuando era necesario y extraordinariamente ambicioso. Isabel y él se convirtieron en amantes casi de inmediato, una relación tan política como personal. Juntos empezaron a organizar una invasión de Inglaterra, reuniendo mercenarios, buscando el apoyo de nobles descontentos y formando una alianza que crecía cada día. Eduardo fue informado de todo, pero no podía creerlo. Su propia esposa, la madre de sus hijos, viviendo abiertamente con otro hombre y preparando su caída. Despenser intentó persuadirlo de actuar de inmediato, de eliminarla antes de que fuera demasiado tarde, pero el rey vaciló. Tal vez aún conservaba cierto afecto por ella.
o quizá temía desatar un conflicto con Francia si dañaba a la hermana del monarca. Sea cual fuere la razón, su indecisión resultó fatal. En septiembre de 1326, Isabel y Mortimer desembarcaron en Inglaterra al frente de un pequeño ejército. Eduardo confiaba en que nadie se uniría a ellos, que la lealtad hacia un rey ungido por Dios prevalecería. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Allí donde Isabel avanzaba, los nobles se sumaban a su causa. Las ciudades abrían sus puertas y el pueblo festejaba su llegada en las calles. Nadie quería luchar por Eduardo. Años de mala gestión, de favoritos odiados y derrotas humillantes habían agotado toda lealtad. Todo ese descontento estalló de golpe. Eduardo y Despenser huyeron hacia Gales, intentando desesperadamente reunir fuerzas fieles, pero no encontraron apoyo alguno. Fueron perseguidos como bestias, de castillo en castillo, hasta que finalmente fueron capturados en noviembre. Despenser fue ejecutado de inmediato, con una brutalidad que horrorizó incluso a sus enemigos. Colgado, mutilado, castrado y eviscerado mientras aún respiraba, antes de ser decapitado. Ese era el castigo reservado para los traidores, pero también un mensaje claro sobre lo que se pensaba de su relación con el monarca. Eduardo presenció todo sin poder hacer nada, encadenado, sabiendo que su propio final se acercaba y sería igual de espantoso. ¿Qué debía hacerse con un rey depuesto? Era una pregunta sin respuesta simple en la Inglaterra medieval. Los reyes eran considerados sagrados, elegidos por Dios, y su vida debía ser intocable. Pero Eduardo se había vuelto tan impopular, tan despreciado, que mantenerlo vivo era visto como un riesgo enorme. Siempre existiría la posibilidad de una rebelión que intentara devolverle el trono. Isabel y Mortimer lo comprendían, aunque sabían que ejecutar abiertamente a un rey sería un escándalo que podría volverse en su contra. Por eso optaron por una solución más sutil: obligarlo a abdicar en favor de su hijo, el joven Eduardo III, que apenas tenía 14 años. Así, en enero de 1327, durante una humillante ceremonia en el castillo de Kenilworth, Eduardo II entregó oficialmente la corona. Se cuenta que Eduardo lloró sin consuelo durante todo el proceso, rogando conservar al menos algunos emblemas de su autoridad real, pero no se le permitió nada. Despojado de todo poder y privilegio, dejó de ser monarca y pasó a ser simplemente un prisionero, un obstáculo político que debía ser eliminado. Y ese tipo de problemas, según la despiadada lógica de la política medieval, solían resolverse siempre de la misma manera. Fue trasladado de una prisión a otra, siempre bajo estricta vigilancia y en condiciones cada vez más miserables. Al principio permaneció en Kenilworth, donde aún se le mostraba un mínimo respeto, pero luego fue llevado al castillo de Berkeley, en Gloucestershire, bajo la custodia de Thomas Berkeley y de dos hombres llamados John Maltravers y Thomas Gurney. Estos dos últimos nombres resultan esenciales, porque las crónicas posteriores los señalan como los ejecutores del plan final. Berkeley, aunque oficialmente responsable, parece haber sido apartado intencionalmente de los hechos que estaban por venir. La salud de Eduardo se deterioró rápidamente. Lo encerraron en una celda situada sobre el foso del castillo, donde el aire estaba impregnado de un hedor insoportable proveniente de animales muertos y aguas residuales. La intención era evidente: provocar una muerte natural por enfermedad, de modo que pareciera un fallecimiento accidental. Pero Eduardo, a pesar de su debilidad, tenía una resistencia sorprendente. No enfermó ni murió. Siguió vivo contra todo pronóstico, aferrándose obstinadamente a la vida, incluso en medio de la inmundicia.
Aquello se convirtió en un problema grave para Isabel y Mortimer. Cuanto más tiempo sobreviviera, mayor sería la posibilidad de que alguien intentara rescatarlo. Era urgente acelerar su final. La decisión de eliminarlo se tomó en algún momento de septiembre de 1327. No se sabe con certeza quién dio la orden definitiva, si fue Isabel, Mortimer o ambos, pero sí se conocen las instrucciones enviadas al castillo de Berkeley. Eran órdenes precisas, con un método cuidadosamente escogido. El cuerpo debía quedar intacto, sin señales externas que delataran la ejecución, de manera que, al ser mostrado en público, no generara sospechas. El veneno resultaba peligroso porque podía detectarse. La estrangulación dejaría marcas visibles en el cuello. Entonces, alguien, en un acto de espantosa creatividad, propuso un método letal, silencioso y simbólico: introducir un hierro candente por el ano, perforando los intestinos desde el interior. La muerte sería atroz, pero sin dejar señales evidentes. Además, el castigo contenía un sentido moral añadido. Eduardo había sido acusado, aunque de forma no oficial, de sodomía. ¿Qué mejor forma, pensaron, de castigarlo que atacando el lugar de su supuesto pecado? Fue asesinato, venganza y lección moral al mismo tiempo. La noche del 21 de septiembre de 1327, Maltravers y Gurney entraron en la celda del prisionero. Algunos cronistas afirman que dormía, otros aseguran que estaba despierto y comprendió de inmediato lo que iba a ocurrir. No hubo juicio, ni confesión, ni sacerdote presente. Solo 3 hombres en una celda oscura, con un propósito espeluznante. Lo sujetaron mientras se resistía con todas sus fuerzas, y se dice que sus gritos fueron tan fuertes que resonaron por todo el castillo. Los habitantes del pueblo vecino los oyeron y sintieron un terror indescriptible, sin saber qué estaba pasando, pero comprendiendo que algo monstruoso estaba ocurriendo. El hierro fue calentado hasta ponerse al rojo vivo, introducido dentro de un cuerno de vaca para dirigir el calor sin quemar el exterior. La agonía debió ser inimaginable. Allí, en esa celda pestilente, Eduardo murió de la forma más humillante y dolorosa que se pueda concebir para un rey. Su cuerpo fue lavado, vestido con sencillez y preparado para ser mostrado públicamente. A los ojos del pueblo, el cadáver no mostraba heridas visibles. La versión oficial fue que había fallecido por causas naturales, tal vez una repentina enfermedad. Pero los rumores se esparcieron con rapidez, porque nadie creía que un hombre de 43 años muriera de repente, incluso en una prisión tan espantosa. El cuerpo de Eduardo II fue sepultado en la abadía de Gloucester con gran solemnidad. Isabel asistió vestida de riguroso luto, interpretando con maestría el papel de viuda desconsolada. Incluso mandó esculpir una magnífica tumba de alabastro, donde la efigie del rey aparecía serena y majestuosa. Todo era una representación, un intento de cerrar aquel capítulo con apariencia de respeto y de silenciar las sospechas. Durante un tiempo, la farsa funcionó. El joven Eduardo III, ahora rey en apariencia, estaba totalmente bajo el dominio de su madre y de Mortimer, quienes gobernaban Inglaterra como regentes. Pero el muchacho crecía, observaba y comprendía. No era ingenuo. Veía cómo la gente murmuraba sobre la muerte de su padre, y cómo su madre y Mortimer vivían como una pareja real, repartiendo tierras y títulos a su antojo. Eduardo III aguardaba el momento perfecto, alimentando en silencio su ambición. Y cuando llegara el día de actuar, lo haría con una determinación y una dureza que habrían hecho enorgullecerse a su abuelo, Eduardo I. La historia aún no había cerrado su círculo. En las décadas siguientes, la verdad sobre la muerte de Eduardo II se afianzó a través de crónicas y testimonios.
El cronista Geoffrey Le Baker, escribiendo años después, fue el primero en describir el método de ejecución, y su versión acabó convirtiéndose en la más aceptada por la posteridad. Varios cronistas confirmaron diferentes elementos de la historia, mencionando los gritos que se escucharon aquella noche, las órdenes directas de Isabel y Mortimer, y la brutalidad de la ejecución. Maltravers y Gurney huyeron de Inglaterra poco después del crimen, lo que no hizo más que aumentar las sospechas en su contra. Maltravers pasó largos años en el exilio, regresando ya anciano, cuando su presencia dejó de considerarse peligrosa. Gurney fue capturado en España tiempo después y, según los registros, murió o fue asesinado durante su traslado de vuelta a Inglaterra. Nunca se celebró un juicio formal por la muerte de Eduardo II, lo que resulta comprensible si se tiene en cuenta que los responsables del crimen eran los mismos que controlaban el reino. Pero la historia, aunque los poderosos quisieran enterrarla, no olvida. La manera en que murió Eduardo se convirtió en un símbolo de dos cosas: la caída de un monarca que desafió las normas de su tiempo y la crueldad sin medida de quienes ansían el poder. Su tumba en Gloucester se transformó, paradójicamente, en un sitio de peregrinación. Allí acudían personas que sentían compasión por el rey destronado o simplemente una curiosidad morbosa por su espantoso final. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Murió realmente Eduardo II de esa forma? Aquí la historia se vuelve aún más fascinante y ambigua, porque pocos años después de su supuesta muerte, comenzaron a difundirse rumores de que había logrado escapar. Documentos hallados en el siglo XX revelaron algo extraordinario: cartas intercambiadas entre agentes papales y otros corresponsales que mencionaban que Eduardo seguía vivo, oculto en algún monasterio europeo. Una de esas cartas, descubierta en los archivos de Montreux-sur-Mer, Francia, y fechada en 1336, afirmaba que el monarca vivía en un convento en Sésima, Italia, bajo el nombre de William le Welshman. Otra carta, escrita por el obispo de Dunkeld, en Escocia, también relataba haber visto a alguien que aseguraba ser el rey depuesto. Estas pruebas llevaron a muchos historiadores a preguntarse si toda la historia del asesinato no habría sido una elaborada farsa, creada para permitir la huida del monarca, mientras otro cuerpo era presentado como el suyo. Después de todo, el cadáver fue exhibido públicamente semanas después de la supuesta muerte, tiempo suficiente para preparar un sustituto con un parecido razonable. La teoría de la fuga posee ciertos argumentos interesantes. En primer lugar, Thomas Berkeley, custodio oficial del rey, declaró más tarde que Eduardo seguía con vida cuando él lo dejó bajo su cuidado, y que fueron Maltravers y Gurney quienes se hicieron cargo después. En segundo lugar, ninguno de los presuntos asesinos fue acusado ni procesado formalmente, algo que resulta llamativo si se hubiera tenido plena certeza del crimen. En tercer lugar, existe una carta en la que Eduardo III pide al Papa ayuda para encontrar a alguien que podría ser su padre, lo cual sugiere que incluso el propio hijo albergaba dudas. Si Eduardo realmente logró huir, habría sido una operación sumamente compleja, que implicaba sobornos, intercambio de cuerpos y una red de colaboradores dispuestos a ocultarlo. No era imposible. Fraudes de ese tipo ocurrieron con frecuencia en la Edad Media, y para un rey depuesto que temía por su vida, fingir su muerte y desaparecer en un monasterio bajo una identidad falsa tendría cierta lógica, sobre todo tratándose de un hombre que nunca mostró interés por el poder ni por la vida cortesana, prefiriendo siempre las actividades sencillas. Pero esta teoría también presenta problemas considerables.
Las pruebas documentales son incompletas y en muchos casos proceden de fuentes indirectas, informes de segunda o tercera mano de personas que oyeron decir algo. Algunas cartas papales mencionan a un individuo que afirmaba ser Eduardo, pero ninguna confirma su identidad. En aquella época no existían retratos fidedignos ni documentación que pudiera verificar quién era realmente quién, y los impostores eran comunes, aprovechando la confusión y el anonimato de la época. Los falsos Eduardo II podrían haber surgido de la misma manera que más tarde aparecerían los falsos Dmitri en Rusia o los falsos príncipes que se proclamaban herederos perdidos. Además, Isabel y Mortimer tenían todas las razones posibles para asegurarse de que Eduardo estuviera verdaderamente muerto y no simplemente escondido, pues el riesgo de que reapareciera y amenazara su poder era demasiado alto. Por último, varias crónicas independientes coinciden en describir una muerte violenta, con detalles consistentes, lo que sugiere que algo real ocurrió aquella noche de septiembre en Berkeley. Tal vez no exactamente como se relata, pero sin duda algo concreto. La verdad, probablemente, se sitúe en un punto intermedio entre las versiones. Es posible que Eduardo muriera en Berkeley, aunque no del modo brutal que se cuenta, y que la historia del hierro candente se añadiera después para dar una moraleja simbólica al relato. También podría haber muerto por medios más discretos, como envenenamiento o asfixia, y que los cronistas añadieran los detalles más espeluznantes para hacer la historia más memorable. Incluso podría ser, aunque menos probable, que realmente escapara, pero muriera poco después en circunstancias desconocidas, dando lugar tanto a los rumores de fuga como a la convicción de su muerte. Lo único seguro es que Eduardo II desapareció de la vida política en 1327, que nunca volvió a ejercer ningún poder y que, dondequiera que descansara su cuerpo, fue tratado por todos los reinos contemporáneos como un monarca fallecido. Isabel invirtió grandes sumas en su tumba y en misas por su alma, algo que carecería de sentido si ella hubiera sabido que seguía con vida. Eduardo III finalmente se vengó de Mortimer y apartó del poder a su madre, aunque jamás habló públicamente sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su padre, lo que tal vez indica que sabía más de lo que estaba dispuesto a reconocer. El destino de Isabel y Mortimer también merece mencionarse, porque la historia tiene su propia manera de impartir justicia. Mortimer gobernó Inglaterra durante 3 años, bajo el reinado nominal del joven Eduardo III, pero cometió el grave error de subestimarlo. En 1330, cuando Eduardo tenía solo 18 años, organizó un golpe de estado rápido y violento. Asaltó el castillo de Nottingham en plena noche, utilizando un pasadizo secreto, y arrestó personalmente a Mortimer, mientras Isabel suplicaba desesperada por la vida de su amante. Mortimer fue juzgado por el Parlamento, acusado de traición, de usurpar la autoridad real y, además, de estar implicado en el asesinato de Eduardo II. Fue ejecutado en Tyburn, colgado como un criminal común, una caída estrepitosa para quien, poco antes, había sido el hombre más poderoso de Inglaterra. Isabel se libró de la muerte, pues era la madre del rey, pero pasó los siguientes 28 años confinada bajo arresto domiciliario, alejada de la corte y privada de toda influencia. Murió en 1358, olvidada y anciana, muy lejos de aquella temida loba de Francia que una vez había derribado a un monarca. Antes de morir, pidió ser enterrada con el vestido que Eduardo II le había regalado en su boda y con el corazón de plata que él mismo le había obsequiado. Tal vez sentía remordimiento, o quizás solo añoraba aquellos tiempos en que todo parecía posible. Jamás sabremos con certeza
qué pensamientos la acompañaron en esos largos años de encierro. Eduardo II pasó a la historia como uno de los peores reyes de Inglaterra, aunque esa valoración depende de los criterios con que se le juzgue. Si el éxito se mide en conquistas militares o expansión territorial, entonces sí, fue un fracaso rotundo. Perdió la mayoría de sus guerras contra Escocia, desperdició el legado de su padre y dejó un reino más débil que el que heredó. Si se le evalúa por la estabilidad política, tampoco sale mejor parado, pues permitió que sus favoritos saquearan el tesoro real y alienaran a la nobleza hasta provocar rebeliones abiertas. Sin embargo, si intentamos comprenderlo desde una perspectiva más humana, menos centrada en la gloria bélica y más en su naturaleza personal, la historia adquiere otro matiz. Eduardo II fue un hombre obligado a desempeñar un papel para el que no tenía vocación ni deseo alguno. Nació en una época en que los príncipes eran educados para la guerra, pero tenía el alma de un artesano. Encontraba placer en construir con sus propias manos, en conversar con la gente común, en la música y el teatro. Si hubiera nacido en otra familia, quizá en una de comerciantes o artesanos, probablemente habría llevado una vida feliz. Pero nació como hijo de un rey, y ese hecho selló su destino. Fue empujado hacia un trono que no quería, casado con una mujer a la que nunca amó, y forzado a representar un papel que le resultaba ajeno. Cuando intentó mostrarse tal como era, dejando ver sus sentimientos y afectos hacia Gaveston y Despenser, el mundo lo castigó con una ferocidad implacable. La sociedad medieval no tenía espacio para monarcas que rompieran con el molde establecido, que desafiaran las nociones de masculinidad y poder. Eduardo pagó el precio más alto por atreverse a ser diferente. La cuestión de su sexualidad sigue siendo objeto de debate entre los historiadores, no tanto por su importancia intrínseca, sino por lo que revela sobre cómo cada época interpreta su pasado. Los cronistas medievales escribieron con cautela, usando un lenguaje disimulado, aunque dejaron entrever que percibían algo impropio en sus vínculos con sus favoritos. El concepto de homosexualidad como identidad no existía entonces, pero el acto de sodomía era bien conocido y duramente condenado. La evidencia indirecta es contundente. La intensidad emocional de sus relaciones, la manera en que trataba a Gaveston y a Despenser, y el tono de las cartas conservadas apuntan a afectos que iban más allá de la simple amistad o la lealtad política. Sin embargo, también tuvo 4 hijos con Isabel, lo que ha llevado a algunos a suponer que era bisexual o que sus vínculos con hombres respondían más a cuestiones personales que a la política. La verdad es que jamás lo sabremos con certeza, y tal vez esa ambigüedad sea la más apropiada. Lo esencial es que Eduardo vivió y amó de una manera que su época consideró inaceptable, y esa autenticidad lo condujo a su ruina. Si hubiera sido más prudente, si hubiera mantenido sus afectos en privado, si hubiera entendido mejor las reglas del poder, tal vez habría sobrevivido. Pero no era capaz, ni tampoco deseaba fingir. Resulta profundamente trágico imaginar los últimos meses de su vida. Aquel hombre que un día desfiló por Londres en su coronación, aclamado como un soberano ungido por Dios, terminó encerrado en una celda pestilente, sobre un foso nauseabundo. Todo su poder, su riqueza y su esplendor se desvanecieron. Sus amigos habían sido ejecutados cruelmente ante sus ojos. Su esposa, a quien nunca amó, pero tampoco maltrató, lo traicionó abiertamente mientras compartía el poder con su amante. Sus hijos se convirtieron en instrumentos para justificar su caída. Eduardo quedó completamente solo, abandonado por todos,
aguardando un final que sabía inevitable. Quizás, en la oscuridad de aquella celda, se preguntó alguna vez cómo habría sido su vida si se le hubiera permitido ser simplemente él mismo. ¿Se arrepintió alguna vez de sus decisiones o permaneció fiel a su convicción de amar a quien deseaba, aun sabiendo que las consecuencias serían devastadoras? Estas incógnitas sin respuesta convierten a Eduardo en una figura casi shakespeariana, un rey poeta atrapado en el cuerpo de un monarca medieval, destruido por la imposibilidad de conciliar su esencia más íntima con las crueles exigencias del poder. El método de ejecución que la historia le atribuye, si realmente ocurrió, encierra un significado que va mucho más allá del simple acto de crueldad. Fue una sentencia moral, una declaración simbólica ejecutada a través de su cuerpo. En la mentalidad medieval, los pecados se castigaban atacando el órgano o la parte del cuerpo relacionada con ellos. Así, si se consideraba que Eduardo era culpable de sodomía, nada parecía más justo para sus verdugos que acabar con él precisamente por ese lugar. Era justicia poética en su forma más macabra, una advertencia para cualquiera que osara vivir fuera de las normas impuestas. Y durante siglos cumplió su propósito. Eduardo II fue recordado no solo como un rey débil, sino como un símbolo del pecado carnal, un ejemplo de lo que ocurre cuando se abandona la virtud cristiana y se cede a los deseos prohibidos. Los predicadores medievales usaban su historia en sermones para infundir miedo, y las ilustraciones lo mostraban sufriendo torturas infernales. Solo mucho después, cuando las sociedades comenzaron a desafiar las reglas rígidas sobre moralidad y sexualidad, su figura empezó a reevaluarse. Hoy, algunos lo ven como un mártir involuntario, un hombre que pagó con su vida por vivir su verdad en una época que no lo permitía. Esta reinterpretación revela tanto sobre nuestro tiempo como sobre el suyo. La historia está llena de monarcas tiranos, incompetentes y crueles, pero pocos despiertan una mezcla tan intensa de repulsión y compasión como Eduardo II. Porque, más allá de sus fallos como gobernante, resulta imposible no sentir empatía por el ser humano detrás del trono. Un hombre que sufrió, que amó con intensidad, que lo perdió todo y fue traicionado por quienes más quería. Su tumba en Gloucester todavía existe, y curiosamente se convirtió en un lugar de devoción popular. La gente común acudía a rezar allí, no con la admiración reservada a los grandes reyes, sino con una mezcla de compasión, pena y morbosa curiosidad. Con el paso del tiempo, se hablaría incluso de supuestos milagros y curaciones vinculadas a su figura, aunque la Iglesia nunca lo reconoció oficialmente como santo. Parecía como si el pueblo viera en él algo cercano, algo profundamente humano. No un soberano distante elegido por Dios, sino un hombre que sufrió, víctima de circunstancias que lo superaron, y que murió de forma injusta. Tal vez esa sea la huella más duradera que dejó Eduardo II, no la de un rey, sino la de un símbolo de la tragedia universal del ser humano. El reinado de Eduardo III, que comenzó tras aquella catástrofe, fue diseñado deliberadamente como la negación de todo lo que representó su padre. El joven monarca se empeñó en mostrarse como un líder guerrero, valiente y victorioso. Desató la guerra de los 100 años contra Francia, logró victorias legendarias como las de Crécy y Poitiers, y fundó la Orden de la Jarretera como emblema de caballería y virilidad. Era casi como si intentara borrar el recuerdo de su padre mediante sus propias gestas, probando que la sangre real seguía intacta, que él era digno heredero de Eduardo I y no del desacreditado Eduardo II. Y, de hecho, lo consiguió.
Eduardo III pasó a la historia como uno de los grandes reyes medievales de Inglaterra. Pero hay algo melancólico en esa necesidad de negar tanto a su padre, de evitar mencionarlo, salvo en ocasiones oficiales, de construir su gloria sobre los restos del fracaso paterno. Cargó toda su vida con el peso de ser hijo de un rey caído, y quizás fue precisamente esa carga la que lo empujó a alcanzar la grandeza. Una tragedia que engendra gloria, una de esas ironías crueles que la historia parece disfrutar. Los favoritos de Eduardo II, especialmente Gaveston y Despenser, también dejaron su marca en la cultura inglesa. Se convirtieron en arquetipos del consejero corrupto, del favorito que arrastra al monarca hacia la ruina. Durante siglos, dramaturgos y escritores retomaron su historia en obras y novelas. Christopher Marlowe, a finales del siglo XVI, escribió su célebre tragedia, Eduardo II, retratando al rey como una figura trágica y a Gaveston como el amor prohibido que lo destruye. Aunque Shakespeare nunca abordó directamente su historia, es evidente que se inspiró en ella al crear personajes como Ricardo II, otro monarca débil y traicionado por parientes ambiciosos. La historia de Eduardo se convirtió así en un modelo narrativo para explorar los temas del poder, el deseo, la traición y la caída. Y su muerte, en particular, ha fascinado a generaciones con su mezcla de horror y simbolismo. Se susurra en crónicas, se describe en textos históricos, se exagera en relatos sensacionalistas, convertida en ejemplo de justicia divina o crueldad humana, según quien la cuente. Pocas muertes en la historia poseen una carga simbólica tan grande. Determinar si Eduardo merecía su destino depende completamente de cómo entendamos la culpa, la responsabilidad y las circunstancias. ¿Fue un mal gobernante? Sí, sin duda alguna. Descuidó sus responsabilidades como monarca, permitió que sus favoritos saquearan el reino, perdió guerras decisivas y terminó por enemistarse con la nobleza hasta provocar la rebelión. Bajo estos parámetros, su deposición parece lógica dentro del marco político de su tiempo. Pero, ¿realmente merecía morir de una forma tan atroz? ¿Acaso merecía ser torturado hasta la muerte en una celda inmunda y pestilente? Es ahí donde la respuesta se vuelve mucho más compleja. Ninguno de los errores que cometió durante su reinado justificaba semejante nivel de brutalidad. La ineptitud no equivale a traición. El favoritismo no es un crimen capital. Si se le hubiera condenado a pasar el resto de su vida encarcelado, o incluso se le hubiera enviado a un monasterio remoto bajo custodia, la justicia habría quedado satisfecha. Pero lo que ocurrió fue algo distinto. Un acto de venganza personal por parte de Isabel y Mortimer, una maniobra política fría y meticulosamente calculada, y quizá también una forma de castigo moral por sus supuestas faltas sexuales. Fue una muerte innecesaria, excesiva y profundamente cruel. Eduardo II terminó siendo víctima no solo de sus propias debilidades, sino también de una sociedad que no admitía desviaciones de la norma, que castigaba la diferencia con la muerte y que confundía la incompetencia política con la inmoralidad. Si pudiéramos preguntarle al propio Eduardo, en sus últimos momentos, si se arrepentía de sus decisiones, ¿qué respondería? Habría preferido ocultar su verdadero ser, mantener a Gaveston y a Despenser únicamente como aliados políticos, sin mostrar afecto alguno, interpretando eternamente el papel que el poder exigía. ¿O habría elegido, aun conociendo el precio, vivir y amar con autenticidad? No lo sabemos, pero hay algo profundamente digno en imaginar que eligió la verdad antes que la seguridad, el amor antes que el poder, la humanidad antes que la máscara del deber.
Por supuesto, su decisión no solo lo condenó a él, sino también a todo su reino, afectando a miles de personas que padecieron las consecuencias de su mal gobierno. No se puede idealizar sus fracasos, aunque tampoco debemos ignorar que desde su nacimiento estuvo atrapado en una encrucijada imposible, obligado a desempeñar un papel que nunca deseó, castigado por no poder fingir ser alguien distinto. Es una tragedia sin villanos ni héroes claros, una historia de seres humanos que tomaron decisiones equivocadas en un mundo que ofrecía muy pocas opciones. Inglaterra sobrevivió a Eduardo II y prosperó bajo el mandato de su hijo, prueba de que incluso los peores reinados pueden ser superados. Pero su historia no se desvaneció con el tiempo. Continúa resonando como un eco lejano que nos deja lecciones incómodas, que el poder sin capacidad conduce al desastre, que el afecto sin prudencia puede volverse letal, que las sociedades que no toleran la diferencia terminan destruyendo a los individuos, que la venganza disfrazada de justicia no deja de ser venganza, que los vencedores escriben la historia, pero la verdad es siempre más compleja que cualquier versión oficial. Eduardo II fue al mismo tiempo un monarca desastroso y un hombre trágico, responsable de un mal gobierno y víctima de una intolerancia despiadada. Encarnó contradicciones, luces y sombras, y precisamente por eso sigue resultando tan fascinante. Su tumba en Gloucester aún permanece en pie, visitada por turistas y estudiosos como un silencioso testigo de uno de los episodios más oscuros y enigmáticos de la monarquía inglesa. Allí, bajo la efigie serena tallada en alabastro, descansa el cuerpo de un hombre que nunca conoció la paz en vida, que amó de manera inapropiada para su época, que reinó con torpeza en cualquier época y que murió de una manera que nadie, absolutamente nadie, habría merecido. La figura de Eduardo II nos enfrenta a preguntas que trascienden los siglos y llegan hasta nosotros. Vivimos en una era que exalta la autenticidad, que anima a las personas a vivir su verdad y amar sin miedo. Pero, ¿cuántos estaríamos realmente dispuestos a pagar el precio más alto por ser quienes somos? Eduardo lo pagó todo, sin reservas, y aunque hoy no se desencadenen guerras por favoritismos reales, ni se condene a muerte por la orientación sexual, todavía hay lugares y circunstancias donde ser auténtico sigue siendo peligroso. La historia de Eduardo nos obliga a reflexionar hasta qué punto estamos dispuestos a vivir con honestidad cuando el entorno exige máscaras. Nos interroga sobre el equilibrio entre la responsabilidad pública y la felicidad personal, sobre cuánto debemos a los demás y cuánto a nosotros mismos. No existen respuestas simples, como tampoco las hubo para Eduardo hace 7 siglos. Pero la pregunta sigue viva, resonando desde aquella celda oscura en Berkeley, esperando que cada uno de nosotros halle su propia respuesta antes de que sea demasiado tarde.